Bueno, déjame que empiece básicamente con un pequeño chiste, que bueno, cuentan que había un gerente nuevo en una empresa y estaba todo el rato dando vueltas, entonces ya eran ya la 1, 1:30 de la tarde y de repente ve a un joven que estaba de pie y le ve que lleva un rato y que no hace nada. Total, que coge, le llega y le dice, oiga, ¿usted qué hace? Dice, no estoy haciendo nada. Dice, no, muy bien, ¿cuánto gana usted al mes? Y le dice, pues yo gano unos 1.000 euros. Dice, muy bien, tome. Va a su despacho y le entrega 3.000 euros. Tome 3.000 euros y márchese, no quiero que vuelva por aquí. Total, que el tío coge, se va y se marcha. Total, que al rato este hombre le pregunta, oye, ¿y esta persona a qué se dedicaba? ¿A qué hacía? Y le dice un compañero, pues es el que sirve las pizzas, el Telepizzas, eres un pisero. Y bueno, alucina, ¿no? Es decir, ¿qué te quiere decir este chiste? Pues que muchas veces actuamos así por falta de conocimiento. El gran maestro Thomas Carlyle, este gran ensayista británico del siglo XIX, decía que la educación y la cortesía te abren todas las puertas. Y yo creo firmemente que es así, que efectivamente el hecho de que seas cortés, educado y sobre todo la educación, lo que veníamos contando con ese chiste, va a hacer que vivas más, mejor y sobre todo que protejas tu capital, tu patrimonio y también pagues menos impuestos. Siempre, como decimos en el máster de emprendedores, siempre desde la más absoluta legalidad. No enseñamos ninguna fórmula que no sea legal, pero a veces lo que es legal y lo que no es legal nos confunde no la noche, sino nos confunden los medios de comunicación, nos confunde el sistema y pensamos cosas que no son legales y que sí son legales. Y esto es un poquito lo que quiero aclararte en esta conferencia de hoy. Por lo tanto, recuerda, el conocimiento yo creo que es la base de todo y por eso te felicito por estar hoy aquí en esta conferencia. Bueno, no estoy mirando el chat, disculparme, luego le echo un vistazo, pero voy directo al grano, me quedan 36 minutos y vamos con ello. Uno de los temas importantes a la hora de hablar de cómo proteger tu patrimonio, de cómo tomar esa iniciativa en tu vida y de cómo decidir empezar a protegerlo, es sobre todo el hecho de lo que denomino las masas y el miedo, ¿no? Cuentan en los años 50 que el coronel von Dafbin, puedes mirarlo en internet, von Dafbin, bueno, pues era un coronel del ejército nazi y, bueno, pues dio una entrevista a un periódico muy conocido en Alemania y le dijo, ¿no?, el periodista, oiga, ¿cómo es posible lograr todo lo que ha logrado el ejército nazi, la cantidad de países que ha conquistado? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Y este hombre, te voy a leer la respuesta porque es significativa y tiene que ver precisamente con esto, con el hecho de que no nos interesa tanto proteger nuestro patrimonio porque muchas veces tenemos miedo. Y mira lo que contestó, dijo este coronel nazi, dijo, mire, realmente los regímenes fascistas, demócratas, comunistas, en definitiva, mover a las masas. Es fácil, da igual el partido en el cual esté gobernando. Lo primero que hay que hacer es inyectar miedo a la sociedad. Y pongo entre paréntesis, ¿qué está pasando con el ébola? Bueno, cuanto más mejor. Una vez hecho esto, llegas a una alternativa. La gente lo acepta por el miedo que has infundido. Y si alguien no esté de acuerdo, lo acusas de antipatriota. De esta forma hemos logrado hacernos con tantos países. ¿Vale? Interesante este tema y tiene que ver mucho con lo que vamos a tocar hoy, con lo que estamos hablando, ¿no? Con el hecho de querer proteger tu dinero. ¿Qué es lo que hace? Y que es una opinión personal, ¿eh? Yo no quiero polemizar con esto, tampoco te pido que estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que todo forma parte de un plan, ¿no? Incluso muchas veces la educación es como es, la universidad es como es, el sistema es como es, porque quieren que te limites a eso, a lo que es producir, pagar impuestos y tenerte acorralado, intentar tenerte ahí atado, ¿vale? Pero es una impresión mía personal. ¿Pero qué ocurre? Al final, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Sea dinero, sea inmuebles, sea oro, sean monedas, sean antigüedades, sean acciones de bolsa. ¿Qué es el patrimonio? Mira que el patrimonio es muy extenso. Podríamos hablar de distintos conceptos sobre el patrimonio. Pero en definitiva, ¿qué es? Energía. Energía. Si tú tienes 1.000 euros, si tú tienes 10.000, si tú tienes 100.000, si tú tienes 1.000.000 de euros, estamos hablando de energía. Estamos hablando de que te ha costado muchas horas, mucho esfuerzo, mucho tiempo lograr ese patrimonio. Y hoy en día miles de empresarios, miles de autónomos saben de lo que estoy hablando. Gente que quizás yo, por estar como fundador en la Escuela de Inversión, pues me llegan multitud de casos, además de los que yo he vivido en primera persona, porque precisamente en el máster de emprendedores lo que hacemos es hablar desde lo terrenal. ¿Por qué? Porque somos gente que hemos vivido todo esto, que nos ha sucedido todo lo que yo te voy a contar aquí, que he tenido que vivirlo en primera persona, porque primero
perdí todo mi patrimonio y tuve que empezar a hacerlo opaco, pero no como las tarjetas de crédito opacas, ¿vale? Que eso sí que, figúrate, eso es legal, ¿verdad? Es curioso cómo rozamos lo legal y la ilegalidad de una manera tan curiosa, ¿verdad? Eso sí era legal, ese tipo de tarjetas opacas. Hacienda lo sabía perfectamente. Es decir, estamos hablando de unas cantidades asombrosas. Estaban dadas por un banco, era dinero estatal y al final ha habido que rescatar a toda esa gente que se ha fundido dinero de una forma alucinante. Todo es legal, entre comillas, ¿verdad? Yo no te voy a incitar a que hagas eso, pero sí te quiero enseñar qué cosas tienes ahí a tu alcance para que tú decidas. Por lo tanto, el objetivo de en este ratito que me queda es sobre todo hacerte pensar, que reflexiones, que le eches un vistazo, porque estamos hablando de ¿qué? De algo muy serio, de la energía, de tu energía, de conservar eso que te ha costado años. ¿Para qué? Para que no te llegue el día de la pensión. Yo tengo 47 años y si tú empiezas a mirar seres que ya están jubilados, seres de tu familia, amigos, conocidos, no quiero que te pase lo que a ellos, no quiero que al final te cuenten historias, pero no de a los 60 años ni a los 70, sino a los 50 y a los 40, te pueden contar muchas historias de este tipo, donde el sistema al final le ha arrebatado cosas injustamente. Por lo tanto, podríamos contar que la sociedad quiere tu dinero. Por lo tanto, ¿deberíamos de confiar en el sistema actual? Yo no quiero hoy promover una revolución, Dios me libre. Yo lo que quiero es que tú sepas qué opciones tienes, igual que una multinacional. Y ahora yo lanzo una serie de preguntas al aire, ¿no? Antes de hablar de las multinacionales. Por ejemplo, esas inspecciones que yo he vivido y que han vivido muchos de mis colegas y muchos de los clientes y de los miembros de la Escuela de Inversión, inspecciones que son absurdas, estúpidas y muchas veces donde no te dejan recurrir. ¿Qué te ocurre cuando te ponen una multa y es injusta? ¿Qué te ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la mayoría de los bancos que tienen filiales en paraísos fiscales y es totalmente legal? ¿Qué ocurre con el 70% de las empresas del IBEX que también tienen filiales en paraísos fiscales y nos hacen entender en los medios de comunicación que eso es ilegal? Pero si las compañías grandes lo tienen, ¿por qué no lo podrías tener tú? Vamos a hablar rápidamente de eso. ¿Qué pasa con las grandes corporaciones? Que pagan el 3%, totalmente legal. ¿Pero cuánto pagas tú si eres un empresario? Un 30%, ¿verdad? De impuesto de sociedades, hasta un 30%. Y si eres una persona física, hasta un 50 y tantos por ciento. Juan, ¿me estás diciendo que la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida, me la estoy pasando pagando al sistema? Sí. Es real, si no sabes cómo hacerlo, pagarás hasta un 50%. Si pagas un 20, un 30, un 40, si trabajas mucho, si haces buenas operaciones de lo que sea, ¿qué ocurre? Que si no sabes cómo hacerlo, pues estás evitando, estás trabajando y echando muchas cientos y miles de horas, días, semanas y años para que otras empresas hagan lo mismo que tú, pero pagan un 3 y tú pagas un 30 o un 40. ¿Es justo esto? No, no lo es. Pero tú puedes elegir. No digo que seas tonto o que yo sea tonto, porque yo estaba como tú, cuando no sabía nada de esto, estaba tirando dinero a las puertas, hasta que me di cuenta que había otras formas y maneras. Por ejemplo, el caso de Gibraltar, o el caso de propietarios de villas de Costa del Sol, de Marbella, de Torremolinos. ¿Qué ocurre con todas esas villas, mansiones? Nadie sabe de quiénes son. Es legal, totalmente, pero nadie sabe de quiénes son. ¿Qué han hecho? Han protegido convenientemente su patrimonio. Interesante este concepto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el control, Juan? Háblame del control. Pues tú lo sabes, si tienes más de 30 años, tú sabes qué ocurría hace 15, 20 años, o hace 10 o 12 años para abrir una cuenta corriente, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando querías viajar al extranjero y querías pedir dinero, cambiar una divisa, tú sabes lo complicado que es hoy ahora, que te hacen ingresar absolutamente todo, que te piden 100.000 papeles para abrir una cuenta corriente. Cada vez existe más y más control. Cualquier británico en Londres es grabado 300 veces al día por más de 40.000 cámaras con reconocimiento facial. Y ese reconocimiento facial no es ciencia ficción lo que te hablo. Ese reconocimiento facial sabe perfectamente dónde estás, cuáles son tus gustos, tu perfil de Facebook. Estamos en una era del control absoluto. Por lo tanto, toma más sentido el hecho de que te vuelvas un poco anónimo. Hoy voy a hablarte de esto. No puedes proteger tu dinero y tu patrimonio si eres una persona que todo lo tienes a tu nombre. No puedes, perdóname, es como aquella persona que quiere disponer de su tiempo trabajando por cuenta ajena, no puede. O aquella persona que quiere pagar menos impuestos si trabaja por cuenta ajena, si tiene una nómina. No, es imposible. ¿Por qué? Porque el primero que cobra es el Estado. El primero que cobra es el Estado. Por lo tanto, si yo tengo una nómina,
y el primero que cobra el Estado ya llega tarde. Si quiero pagar menos impuestos, estoy muerto. Por lo tanto, ya entramos en matices interesantes donde si tú quieres proteger tu dinero y tu patrimonio y a la vez pagar menos impuestos de forma legal, siempre de forma legal, por favor, no puedes tener una nómina. Bueno, Juan, ¿y cómo cobro si no tengo...? Bien, esto es lo que yo quiero en estos minutitos que tenemos, que te vayas de aquí haciéndote muchas preguntas, que hagas algunos ejercicios que yo te voy a explicar o que te voy a poner. Intenta hacer esos ejercicios. Tú, en tu intimidad. Yo creo que Fabián, creo que os va a mandar o va a estar colgado en algún lugar del máster de emprendedores o en su página web. Seguro que estará colgado esta grabación, porque va a haber cosas que yo creo que deben de ser visionadas un par de veces más si te interesa este tema. Yo creo que interesa, yo a mis hijos, te voy a hablar de mis hijos, como no, siempre hablo de ellos, de Sara Aro y Daniel Aro, 26 años, Sara Aro 15 años, y te voy a hablar un poco qué es lo que yo le intento inculcar en base a lo que yo he vivido, porque como digo yo estoy contaminado, yo soy una persona contaminada porque lógicamente he tenido una trayectoria y eso me ha hecho pues bueno, pues tener que asociarme o aprender de otros gurús y maestros que sí saben cómo proteger su patrimonio, ¿no? Y de hecho, como te digo, si te inspeccionan vas a tener que pagar sí o sí, eso es así, es siempre una máxima, igual que el tema de las multas, ¿no? Sean justas o injustas, ¿cómo puedes recurrirlas? ¿Cómo puedes recurrir una inspección si todo lo tienes a tu nombre? Es difícil, ¿verdad? Bien, por eso digo yo que muchas veces esto parece una granja humana, ¿no? El hecho del cómo vivimos, donde experimentan con nosotros, y esto es otra opinión mía, discúlpame, espero no molestarte con ello, como el hecho del ébola, ¿no? Todo en la bolsa, mira que Fabián hablaba de bolsa, pero todo es bolsa, todo en la vida es bolsa, es decir, que están esperando que el miedo llegue hasta su punto más culminante para luego sacar una vacuna que todo el mundo tiene que pagar por ella para estar, es todo, forma parte, cuidado, es mi punto de vista, forma parte de una campaña de marketing brutal, ¿no? Por una de las mejores y mayores industrias de este mundo, ¿no? La industria farmacéutica, que tiene un poder mucho mayor que el de los gobiernos, ¿no? Bueno, lo que decíamos, primer ejercicio para ti, Juan, dame algo práctico. Mira, lo primero es que si tú quieres poner esto como prioridad en tu vida, me tienes que decir qué motivos te llevarían a ti a querer saber más sobre cómo proteger tu patrimonio o tu dinero. Oye, ¿qué me llevaría a mí? Pues, por ejemplo, te voy a decir algunos motivos. Igual tú tienes otros. Todos son válidos. Los tuyos, los míos, los de Fabián, todos. Por ejemplo, por un divorcio, ¿puede ser? Bueno, sí, podría ser. Si yo me divorcio, me gustaría tener protegido mi patrimonio, aunque no seas una estrella del cine, da igual. Por un embargo, quizás. Sea justo o injusto, no entro en ello. Un embargo cualquiera por un corralito, ¿vale? Que decimos que no puede existir eso en Europa. Bueno, los ha habido, por un pleito con un banco, con un vecino, por ejemplo, por un accidente de tráfico, por una extorsión. Hay muchos motivos, tienes que hallar el tuyo, el que más repelús te haga para decir, oye, me interesa este motivo me interesa, por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, yo he montado alguna empresa el año pasado y este año en Miami, en Gran Bretaña, y la monté hace unos años también, y ves diferencias, como los países, y esto tienes que ser consecuente con ello, porque no es lo mismo querer proteger tu patrimonio o querer pagar menos impuestos hoy que dentro de 2 años. Las normativas, las legislaciones cambian. Por ejemplo, en Gran Bretaña, pues tú te podías hace un año, año y medio, 2 años, podías abrir una empresa en Gran Bretaña y podías empezar a operar allí, ¿no? Perfectamente. ¿Qué ocurre? Aunque trabajases en España, aunque tuvieses clientes en España o en otras partes, o aunque tuvieses un entorno online, ¿qué ocurre? Que desde la norma SEPA bancaria, pues todo eso ha cambiado. Es decir, ahora para abrir una cuenta, tú puedes montar una empresa en Gran Bretaña, pero el problema viene cuando abres una cuenta bancaria. Cuando abres una cuenta bancaria en Gran Bretaña, o ahora te exigen tener acreedores y tener empleados y tener clientes en Gran Bretaña, cosa que hasta hace un año no era así. Esto cambiará, por supuesto, todo gira, todo va girando, pero hoy por hoy, por ejemplo, pues ha sido más interesante para nosotros, en uno de otros negocios que tenemos, ha sido más interesante abrir la Miami, que es una de las sugerencias que te brindaré más adelante, ¿vale? Miami como un país para que tú consideres, por ejemplo, el abrir una sociedad que es mucho más rápido y mucho más barato que en muchos otros sitios, ¿vale? Quédate con ello. Bueno, hablaba hace un momentito de mis hijos, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido. Pero bueno, Juan, ¿qué tienen que ver tus hijos en esta conferencia de cómo proteger tu patrimonio? Pues porque yo les he enseñado lo que te quiero enseñar a ti. No sé que no eres mi hijo ni mi hija, pero bueno, sería estúpido
dar un consejo a mi familia y no dártelo a ti. Y para eso me han dicho, oye Juan, cuéntanos cómo proteges tu dinero y tu patrimonio. Lo he dicho hace un momentito, ¿no? No puedes querer pagar menos impuestos o si el que primero se cobra es Hacienda, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo, es decir, ¿cómo vas a hacer tú, o qué le he enseñado yo a mis hijos? Pues a que no tengan nada en su nombre, nada. Claro, esto ya choca con el ego, ¿ves? La sociedad que hace, pues tu ego, ¿no? Facebook, Twitter, las redes sociales, los medios de comunicación. Es complicado esto, yo lo sé, por eso te digo que igual no te gusta, pero tú tendrás que decidir, insisto, si tú quieres proteger tu patrimonio, bueno, pues lógicamente no puedes tener nada a tu nombre. Bueno, Juan, y si no está tu nombre, ¿a qué nombre? A nombre de empresas. Pero que esas empresas también tienes que intentar que sean tuyas, pero sin que aparezcas tú como administrador. Entonces ya te estoy dando ideas, pero no son ideas de España. Es que esto es más viejo que la Coca-Cola. Esto es muy viejo y voy a hablarte de países anglosajones, de lo que existen, de lo que es, de que esto lleva ocurriendo toda la vida. No estamos hablando de algo que sea extraño, no, es algo que viene ocurriendo en cualquier bufete de abogados europeo, cualquier país anglosajón, en España también es algo normal y corriente, que tú compres una sociedad donde ya te venga un administrador X o que tú pongas un administrador cualquiera. Entonces, esta sería una de las formas que yo entiendo mejores para proteger tu patrimonio. Luego hablaremos de esas sugerencias que te voy a brindar al final, ¿no? Pero en definitiva, el problema está ahí en el ego. Claro, ¿cómo voy a tener yo inmuebles o cómo voy a tener dinero o cómo voy a tener yo coches o cómo voy a tener yo si no están a mi nombre? Bueno, pues es mi recomendación y es lo que yo te invito a que tú luego le des vueltas a todo esto, ¿no? Bien, básicamente hay una frase de Antoine de Saint-Exupéry que me encanta, que dice, el mundo entero se aparta cuando ve pasar un hombre que sabe a dónde va. Y este es un poquito lo que yo quiero, que tú le des vueltas a esto y que luego digas, yo quiero esto. Yo quiero, no sé cómo, pero yo lo quiero. Y cada semana voy a preguntar, voy a hacerme preguntas o voy a preguntar a gente de fuera, a quien quieras, a cualquier profesor del máster de emprendedores, a Sergio, a quien tú quieras. ¿Para qué? Para que logres ese objetivo. Pero esto es importante, que tú quieras ir a por ello. Porque, por ejemplo, cuando yo fui a por esto, no quiero que te pase como a mí, y no te conozco, pero no quiero que te pase como a mí. ¿Qué me pasó a mí? ¿Cuándo me interesaron estos temas? Cuando lo perdí todo. Sí, Juan, la mayoría de los humanos, de los mortales, aprendemos cuando nos pasa algo así. Estoy de acuerdo. Pero bueno, igual hay uno de todos los que están aquí, o uno de los que ven este vídeo, que dicen, ¿por qué voy a esperar a perderlo? ¿Por qué no empiezo a construir todo esto en base a qué? Pues a tenerlo opaco es que está ahora muy manido con los medios de comunicación, pero a tenerlo, bueno, de forma más transparente que no sea visible, ¿no? Es interesante. Por lo tanto, te invito también a ver la película si no la has visto, y si la has visto, vuélvela a ver, porque hay una parte de la película Cadena Perpetua donde de Morgan Freeman y Tim no sé qué, bueno, seguro que me acuerdo. Tim Burton, no, Tim Burton es otro. Bueno, sabes quién es la película, seguro, Cadena Perpetua. Luego me dices. Tim Robbins, gracias, Fabián. Me alegro que no estoy solo, porque aquí, como estoy aquí en la cámara, eso. Tim Robbins, gracias, un gran actor. Pues hay una parte en esa película donde te habla de forma deprisa de cómo engañar. Yo no te estoy diciendo que engañes el sistema, yo te digo que utilices cosas que están a tu alcance totalmente legales para que tú te mantengas un poco en segundo o en tercer plano, que es lo que yo le enseño a mis hijos. Mantente en un segundo o tercer plano, no seas ostentoso. Hablaremos de ello al final. Pero en esa película, en una parte, cuando están en la biblioteca, Tim Robbins le dice a Morgan Freeman cómo ha hecho para crearse todo, ¿no? Cómo crearse una identidad, es interesante, ¿no? Apoyándose en el sistema. Bueno, por lo tanto, tenemos que entender que existen hoy en día en Europa, en muchos países, sociedades con acciones al portador, ¿vale? Por lo tanto, tienes que informarte sobre todo esto a la hora de montar empresas. Ya te he dicho, una de las cosas, de los requisitos, que no intentes montar una empresa como yo hice o como hace cualquier persona, que es comprar, es decir, crear tú la empresa desde cero, donde tú compras las acciones o tu madre o tu mujer y al final tú apareces en todos los lados. Bueno, pues al final eso no es proteger tu dinero y tu patrimonio, ¿no? Y luego también tenemos que entender que aquellas personas que creéis que el dinero está a salvo en un banco, aunque mira que se hacen barbaridades para que un banco no caiga, entre esas barbaridades, una de las explicaciones de por qué los bancos no caen, aunque terminarán cayendo algunos, es sin duda por el famoso fondo de garantía, ¿vale? Ese que dicen que existe, que son 100.000 euros por cuenta bancaria, ¿no? Por titular. Pero eso es estúpido, porque si tu amiga y tu amigo os ponéis de acuerdo en sacar 10.000 euros cada uno, no vais a poder. No hay dinero. Tenéis que pedirlo varios días anterior, tienen que armarla de Dios.
¿Por qué? Porque no hay ese efectivo, no existe ese fondo de garantía. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones por las cuales no pueden, hay que maquillar absolutamente todo, como esto de las tarjetas opacas, que se maquilló contablemente como un error informático, ¿no? Entonces, ese tipo de aberraciones contables, jugando con el dinero de todos los españoles, pues bueno, ocurren estas cosas, ¿no? Y te enteras solo de un 10%, el otro 90% nunca te enterarás tú y nunca me enteraré yo, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta, a veces cuando se dicen en los medios, es otro motivo más, acuérdate de la historia de ese coronel nazi que comentaba al principio, tiene que ver con esto, con el tema del miedo. Por ejemplo, el hecho de tener efectivo. ¿Qué pasa por tener efectivo? ¿Qué ocurre? Es que a veces a mí se me hierva la sangre porque fulanito tenía no sé cuánto dinero efectivo. ¿Qué problema hay? Eso no es legal. Lo único que tú tienes que demostrar ese dinero efectivo, cómo llegó ahí. Pero si hay un movimiento que lo explica y tú has pagado tus impuestos pertinentes, ¿qué problema hay? No lo entiendo. Tener una cuenta en Suiza, tener una cuenta numerada o una cuenta con un seudónimo, ¿qué problema hay? Sea en Suiza o en otro país, ¿qué problema hay? ¿Es ilegal? No lo es. Si tú declaras tus impuestos legalmente, ¿por qué va a ser ilegal? Pero es que parece que te hacen creer que eres un delincuente por ello. Entonces, cuidadito con lo que dicen los medios y cuidadito con lo que es legal, lo que es la ley. Sobre todo, cuidado con ello, ¿no? El tema de los paraísos fiscales pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Porque tú puedes tener una empresa en un paraíso fiscal, Hacienda te va, tú estás facturando esa empresa de paraíso fiscal, sea de quien sea, que ya sabes cómo puede ser tuya, por ejemplo, si deseas que sea tuya, y lo que va a hacer Hacienda y lo que va a hacer Estados Unidos, lo que hacen muchos países cuando tú facturas a una empresa que está en un paraíso fiscal, es que te meten un recargo de un 20 o un 25% a esa factura, nada más. Pero si Hacienda sabe que está una empresa operando en España, que está en un paraíso fiscal, no solamente lo permite, sino que no Francia, Estados Unidos, España, que está cobrando un 20 o 25%, ¿dónde está el problema? No es que un paraíso fiscal, es que van a decir, ¿qué pasa? Sí, que quizás no está bien visto, bueno, pero Hacienda no es que lo permita, sino que lo fomenta, ¿no? Entonces hay muchas paradojas, ¿no? El hecho de Francia, Italia, Suiza, todos tienen paraísos fiscales, estamos hablando de Europa. ¿Y por qué tienen ellos paraísos fiscales? Por ejemplo, el caso de Suiza, ¿no? El caso de que Suiza-Italia, ¿no? Campione de Italia, un territorio que es un paraíso fiscal, Mónaco. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ocurre con ello? Entonces es importante que tengas claros esos conceptos porque pues, son formas de proteger. Yo tengo amigos, conocidos, gente, empresarios, que igual que la banca, ningún problema, igual que las empresas del IBEX, multinacionales, tienen filiales en paraísos fiscales. ¿Qué ocurre? Es legal. Entonces, cuidadito con esto. ¿Es una forma de proteger tu dinero y tu patrimonio? Claro que sí. Por lo tanto, tenemos que hablar de esto, ¿no? De que, por ejemplo, mira, lo que le decía antes de los países sajones, ¿no? El término de accionista fiduciario. ¿De qué estamos hablando? Un accionista fiduciario. Esto está en cualquier, como decía antes, en cualquier despacho de abogados. Es una persona, una entidad que va a figurar como que tiene esos títulos, esas acciones, en lugar de ¿quién? Del propietario real. Pues como pasa en España y como pasa en otros países, donde te permite la legislación actual, en este caso el término accionista fiduciario en Europa y en España, como te he contado antes, donde tú puedes adquirir empresas donde hay otro administrador y tener una carta de cese del administrador. Entonces, todo esto es totalmente permitido, normal, corriente, y lo hace la gente que quiere proteger su dinero y su patrimonio. Sin entrar todavía, y eso ya entramos en el máster de emprendedores, en lo que son sociedades no residentes, y donde entramos en otro tipo de figuras, ¿vale? De otro tipo de figuras, de estructuras fiscales, pues para eso también, pues porque además de estar protegiendo tu dinero y tu patrimonio, estás pagando más impuestos. Pero como decimos, son dos cosas distintas, como por ejemplo, si tú vas a cualquier bufete de abogados de Europa y le preguntas lo que es un trust, T-R-U-S-T, trust o trust, llámalo como quieras. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo mismo que está pasando hoy en día en España. El otro día leí un artículo de que con la crisis la cantidad de herencias, esto es muy triste, claro, esto no sale mucho en los medios de comunicación, pero es muy triste de los sablazos que te pegan los impuestos cuando tú heredas, y si encima tienes deudas no te quiero ni contar. Entonces mucha gente está renunciando a sus herencias por el impuesto de donaciones, por el impuesto de sucesiones en el caso de que fallezcas, cuando hay una donación. Entonces todo esto es tremendamente injusto, porque esa familia con todo su sudor durante toda una vida deja un patrimonio y luego los herederos no pueden pagar lo que se les viene encima.
¿vale? Esto a mí me duele mucho. Y entonces figúrate tú que en Europa desde hace mucho tiempo existe esto, que es una empresa pantalla precisamente para canalizar esos patrimonios, esos rendimientos a través de una pantalla. Ahí está, ahí está. Bueno, pues no hay que echarnos las manos a la cabeza, ¿no? Por lo tanto, decíamos esas dos diferencias, ¿no? Entre lo que es pagar menos impuestos, si ese es tu deseo y si tú eres emprendedor o llega un momento, y una de las preguntas que me hacen, no sé si luego me la harán al final, es el hecho de cuándo montar una estructura fiscal. Porque proteger tu dinero y tu patrimonio, yo te recomiendo, con esas 17 sugerencias que te daré en los últimos minutos de esta charla, de estos 40 minutos, en una de ellas te voy a decir, bueno, pues que diversifiques un poco, pero independientemente de eso, ¿cuándo va a llegar ese momento de crear esa estructura fiscal? Pues yo siempre recomiendo cuando estás facturando más de 90 a 100.000 euros al año. ¿Por qué? Porque mientras tanto, perfectamente en España, puedes perfectamente tener protegido tu dinero, tu patrimonio. Otra cosa es que te muevas ya en otras cantidades mayores, de esa manera, ¿no? Como estoy contando entre líneas en esta conferencia. Ya sabes que estamos tributando, si eres español, por el concepto de residencia. Por lo tanto, bueno, pues igual tienes que jugar con eso, con los 6 meses y un día, y bueno, pues establecer tu residencia en otro sitio. Por eso estamos hablando de que no solamente a la hora de proteger tu dinero y tu patrimonio, no solamente tienes que contar con el ego, con el hecho de no tener nada a tu nombre, sino también con el hecho de poder desplazarte, como mucha gente, muchos empresarios que tienen su residencia. ¿Por qué? Pues porque es totalmente legítimo en otro país, porque, bueno, fiscalmente está mejor que aquí, que en España, ¿no? O el hecho de montar una empresa, ¿no? La cantidad de trámites y lo caro que es si no sabes hacerlo en España, ¿no? Bien, más cositas que quería comentaros. Bueno, lo del tema de las estructuras fiscales no vamos a tocarlo hoy porque queda poco tiempo, pero entendamos que ¿para qué se crea una estructura fiscal? Lo hemos dicho, ambas cosas, ¿vale? Puede ser una u otra, pero generalmente lo que busca la gente que crea estructuras fiscales es minimizar los impuestos y sobre todo salvar nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque ya no aparece generalmente en este país, aparece en otro país y a través de acciones en corporaciones donde ese accionista fiduciario aparece como cabeza visible, pero tú no estás, tú no apareces y sin embargo tú eres el propietario real. Pero esto, repito, pasa en Europa, en Estados Unidos, en África, en cualquiera de ellos. Y luego tenemos que diferenciar bien lo que son paraísos fiscales y lo que son sociedades no residentes que tú puedes montar en algunos países de la Unión Europea o en otros de Europa, perdón, de Estados Unidos, en Sudamérica. Es decir, tú puedes montar una sociedad no residente para trabajar con ella. Yo soy partidario igual de tener varias cuentas bancarias, de tener varias sociedades también, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de eso, de que la sociedad no residente, ¿para qué se crea? Generalmente, pues para movimientos de capital, movimientos de bienes, movimientos de empresa, todo de forma totalmente legal, lo vuelvo a decir, ¿de acuerdo? ¿Dónde hay sociedades no residentes? ¿Dónde tú? Porque los paraísos fiscales veis que cambian, hay un montón, los ponéis en internet paraísos fiscales y cada año suelen haber unos más, otros menos, los van quitando. Es todo un juego, un circo que por supuesto el gobierno, el Estado mantiene, hace ver a la opinión pública, como ahora lo de Pantoja, lo de la Pantoja, lo que le está ocurriendo, pues hacen ver, entre comillas, bueno, pues que eso no está bien, que patatín, que puedes ir a la cárcel, miedo, pero por otro lado ellos participan del juego de una manera asombrosa, ¿no? Y no digo que esté mal, ahí está, ¿no? Pero lo que decíamos, países donde tú puedes montar sociedades no residentes, pues tienes Irlanda, Suiza es uno de ellos, Reino Unido, el estado de Nevada en Estados Unidos, Delaware, Uruguay, Madeira, hay muchos donde tú puedes tener una sociedad no residente porque quieras operar con ella a través de España o con sociedades españolas o no. Ahora ya no existen las fronteras. Lógicamente, si tú declaras absolutamente todo, pues puedes beneficiarte como hacen las grandes corporaciones multinacionales que de esa manera se saben todo este tipo de leyes y pagan un 3%, por ejemplo, ¿no? Bueno, los paraísos fiscales, ya sabes, hay paraísos fiscales, no vamos a enrollarnos más sobre este tema, sobre lo que es personas físicas, todo esto se trata de forma más exhaustiva en el máster de emprendedores, igual que el tema de las cuentas offshore, hablaba antes de ellas, ¿no? De lo que son cuentas numeradas, por ejemplo, el caso de Suiza, pues no es una cuenta numerada como tal la Suiza, porque el banco sabe perfectamente quién eres. Y una de las cosas que estás aprendiendo hoy, si es que ya no lo sabías, yo me he hecho las manos a la cabeza cuando Hacienda saca los listados de personas físicas de cuentas bancarias que están en Suiza o en cualquier otro, en Gibraltar o en otros muchos sitios, ¿no?
¿por qué aparecen esas cuentas de persona física? Cuentas que a priori parecen seguras, porque son opacas, entre comillas, numeradas. No es verdad, porque el banco sabe de quién es esa cuenta. Por lo tanto, hoy estás viendo que una de mis sugerencias es que sí puedes tener, porque no es delito tener una cuenta numerada o una cuenta con seudónimo. Yo no lo haría en Suiza. Hay muchos otros países donde lo puedes hacer y no tienes por qué tenerlo a nombre de persona física, sino a nombre de una empresa, como estamos hablando. Oye, Juan, como bonus track, ¿qué países me permiten tener cuentas con seudónimos, cuentas, por ejemplo, numeradas de verdad, donde no te piden tus datos? Donde no te piden tus datos, porque si te piden tus datos ya alguien lo sabe, y si alguien lo sabe, lo puede saber otro, y si otro lo sabe, pues termina enterándose Montoro, que no es malo, o de Guindos, no es malo, porque tú tienes que haber declarado eso, ¿eh? Yo no quiero aquí con esto que haya algún inspector en la sala y luego me diga, es que tú incitas. No, no, yo estoy diciendo que tú lo declares, que hay mucha gente que no lo declara, vale, pero que hay que hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? ¿Qué países son esos? Pues mira, los que están en cabeza, Uruguay, Austria y sobre todo San Vicente de las Granadinas. Sí, una isla que está al norte de Venezuela. Eso hoy por hoy son los lugares donde existen cuentas offshore, cuentas anónimas, totalmente, absolutamente, donde no existe lo que es esto del famoso secreto bancario. Cuando existe secreto bancario es que alguien sabe que tú tienes el dinero allí, salvo que empieces a jugar con sociedades, ¿vale? Y ya sabes, cada año nuevos lugares, nuevos. Por eso os decía que está bien que todo esto tú lo conozcas, pero si quieres crear una sociedad fiscal, un paraíso fiscal, una sociedad no residente, si quieres crear una cuenta offshore, si quieres empezar, tienes que hacerlo con las reglas de ese año, porque cada año, como te digo, todo esto gira y cambia, y ya te digo que hay una complicidad por parte de los gobiernos absoluta, ¿no? Y bueno, pues ya sabrás, ya te puedes imaginar tú por qué, ¿vale? Bueno, vamos a ver esas puntualidades, vamos a hablar de las 17 sugerencias, con esto yo me voy, no sé si luego querrá alguien hacerme alguna pregunta, pero voy con estas 17 sugerencias como mi amigo, mis amigos Fabián y mi amigo Sergio me dicen, Juan, tráelo a tierra, tráelo. Y yo intento hablar, ¿a qué es Fabián? Yo lo que intento hablar es trayéndolo a tierra, ¿por qué? Porque son cosas que yo vivo, que yo he vivido, que me han ocurrido a mí, entonces te digo, oye, pues claro que vamos a traerlo a tierra. Mira, la primera, abren una cuenta en otro país. Hazlo, no pasa nada, estamos en la Unión Europea. Intenta abrir, incluso inténtalo desde aquí. Yo quiero que empieces a que cambies tu mentalidad de sota, caballo y rey de una cuenta en Madrid o en Barcelona o en Sevilla, que empieces a jugar, a pensar, a que tu cabeza cada mes empieces a hacer cosas distintas. Pregunta qué requisitos. Si te vas de viaje, de vacaciones o un fin de semana con tu pareja, vete a una entidad bancaria, intenta que haya algún día laborable por medio y empieza a preguntar requisitos. Eso te va a abrir la mente bastante, ¿vale? La segunda la he dicho al principio porque me ha tirado la lengua mi amigo Fabián. Ten una cuenta en un broker americano. Para mí el dinero ahí está muy seguro y, bueno, es difícil, aunque el dinero está totalmente claro, ¿eh? Ya podrás entender que yo opero en bolsa como persona física, jamás. ¿Con qué? Con una empresa. ¿De quién es la empresa? No lo sé. ¿Juan está detrás? Seguro. Por supuesto, porque te estoy diciendo lo que hacemos mucha gente, no Juan Aro, mucha gente. Por lo tanto, tener una cuenta broker porque es una cuenta numerada que está en una entidad que está, bueno, no es un banco como tal, tiene sus connotaciones y es una muy bonita forma de proteger tu dinero de forma anónima, ¿no? Quédate con esa segunda. La tercera, ya me has escuchado, ¿verdad? Entre líneas, ten efectivo en diferentes sitios. Ten efectivo en diferentes sitios, porque ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? Es una pregunta que yo hago en los cursos. No, pues yo valgo mucho, yo soy muy guapo, yo soy muy guapa, la mamá de Tarzán, el papá de... Discúlpame, me vas a llamar materialista, me vas a llamar estúpido. Vales el efectivo que tengas. ¿Cómo? Vales el efectivo que tengas. Está de moda la pantoja, pero la pantoja, claro que tiene el dinero ese para darlo, pero no puede sacarlo. No puede sacarlo. ¿De acuerdo? Porque la acusarían de no sé qué, porque no se han hecho las cosas bien. Y aun haciendo las cosas bien, ¿qué te he dicho antes? Que hay muchas inspecciones y muchos juicios totalmente injustos. Lo llevo viendo muchos años, en casos cercanos y en casos de la escuela de inversión, con pelos y señales, con bufetes de abogados que tenemos en la escuela, viendo auténticos atropellos. Por lo tanto, no te creas lo primero que veas en la tele. Hay mucha historia detrás. Por lo tanto, importante tener efectivo, esa es la tercera, y en distintos lugares.
Luego hablaremos de las que, creo que hay una de ellas que habla de las cajas de seguridad, que es una de las preguntas que me hacen, las cajas de seguridad de los bancos, Juan, que lo veo en las películas. 4, no pongas nada a tu nombre, ya lo he dicho, sino a nombre de empresas que tú controles, pero donde no seas tú el administrador o donde tú no aparezcas, ¿vale? Número 5, mira, las cajas de seguridad, número 5. Mira la estadística de la cantidad de cajas de seguridad abiertas en bancos, que teóricamente son anónimas, entre comillas, pero que Hacienda abre habitualmente, sobre todo cuando hay embargos o sentencias, pero sobre todo con embargos, te abren cajas de seguridad que parece que son anónimas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si tienes una caja o varias de seguridad, ponla a nombre de una empresa donde no figures tú. Si creas una estructura fiscal para pagar menos impuestos, la número 6, ya lo he dicho, factura más de 90.000 euros, ¿vale? Es mi recomendación, si no, creo que no merece la pena, ¿no? Número 7, ten un bufete de abogados, puede ser en España, los hay muy buenos, que te controlen esas sociedades de fuera del extranjero o pueden ser en el extranjero, pero ten cuidado porque hay mucho pirata como en todos los lados, ¿vale? Número 8, lo he dicho, habla de Miami, echa un vistazo, estudia en Miami, busca, este es un bonito, y con Twitter, con Facebook, está chupado, todos estamos conectados. Busca a alguien que tenga una empresa en Miami, habla con él, oye, ¿cómo lo hiciste tal? ¿Por qué elegiste Miami? ¿Cómo te va? ¿Cómo operas desde aquí? Con una comida, un desayuno con él, creo que vale la pena porque Miami lo hace atractivo. Número 9, ¿vale? He dicho a número 8, ¿verdad? Sí, 5 cajas de seguridad, 6 estructura fiscal, 7 bufete de abogados, 8 piensa en Miami, 9 piensa en esto, piensa, no te puedo dar todos los secretos porque si no, no me dejo nada para después. ¿Cómo puedes pasar una propiedad libre de cargas o con cargas a nombre de una empresa? Hay gente que dice, ya, pero es que yo ya tengo una hipoteca, piénsalo, hay soluciones. Para aquellas personas que quieren dejar de tener cosas a su nombre, que es un ejercicio de ego muy profundo, ¿eh? Muy profundo. Número 9. Número 10. Empieza a comprar acciones de empresas europeas, americanas, ¿por qué no españolas también? Y cómo a nombre de empresas. También es una bonita forma de proteger tu capital, ¿vale? Número 11. Empieza a estudiar Austria, sobre todo las cuentas con pseudónimos, ¿vale? Te lo dejo caer. Esa es la número 11. La número 12, ejercicio para ti. Estudia cuántos impuestos estás pagando ahora por tus ingresos, sean los que sean. ¿Cuánto se está llevando el fisco? No es malo, es bueno contribuir. Pero bueno, igual te apetece contribuir un poquito menos. Traduce eso a horas de energía. ¿Cuántas semanas, meses al año? Meses seguro que estás trabajando, quizás porque no te has preocupado en tributar menos y a la par, ya que te pones a ello, proteger tu dinero y tu patrimonio. Número 13. Crea escenarios, ¿vale? A ver, sí. Número 13. Crea escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te embargan la casa? ¿Qué harías? Empieza a jugar con ello. Empieza con los amigos a tocar ese tema, a ver qué haría. No, yo me tiro por la ventana, yo te mato, no. Bueno, empieza a hablar de ello. ¿Qué harías, por ejemplo, si te denuncian y te condenan a pagar 40.000 euros? O te condenan a pagar una multa. Recuerda que ahora no tienes nada a tu nombre. O sí, no lo sé. ¿Vale? ¿Cuántos años tendrías que trabajar para ello? ¿Qué ocurre si mueres? ¿Qué pasa con tu patrimonio? ¿Qué pasa con tu herencia? Dale vueltas. Habla con algún abogado, amigo tuyo, conocido. ¿Qué impuestos tendrás que pagar por la herencia, por ejemplo? Busca un bufete de abogados en España que tenga experiencia y que te pueda asesorar sobre todo en crear estructuras fuera si piensas en facturar más de 100.000 euros o bien en proteger tu dinero y tu patrimonio, que los hay muy buenos, ¿no? Pero tienen que ser especiales. No le preguntes a tu gestor de toda la vida, no le preguntes a tu abogado de toda la vida porque no está especializado en estos temas. Zapatera tus zapatos, es que es así, ¿no? Esa es la número 14. La número 15, hemos dicho 17, me quedan 15 segundos. Ya lo he dicho, no tengas nunca una sola empresa. Importante este tema. Ya he hablado de no tenerla a tu nombre, pero encima no una, sino varias, ¿vale? Igual que varias cuentas bancarias. Importante. A tu nombre, ya he dicho que mi recomendación es que no. Tú ten todas las que quieras. A nombre tuyo, calla, que ya se me tengo que ir. Ya me avisa aquí el chivato este. Número 16, me queda la 16, la 17, el bonus track, una frase y una tontería de las mías. Y ya con esto ya me callo, ya le doy paso a Fabián. Vale, 20:41. Vámonos. No pongas la número 16 trayéndolo todo a tierra, como dice mi amigo Sergio, no pongas todo tu patrimonio, ya lo entiendes, ¿verdad? Ni tus inmuebles, ni tus acciones, ni tu dinero en una sola compañía. Para nada, ¿vale? En distintas, como si tuvieses botes, distintos botes, porque un bote puede caerse o puede pasar algo, ¿vale? Número 17, ¿qué pasa con el tema del Porsche? ¿Qué pasa con tu ego? El número 17 es olvida tu ego.
no presumas de lo que tienes, sé discreto, por Dios, no te compres un Porsche a tu nombre, cuántas barbaridades tienes. Tú sabes que cualquier persona que se compra un coche de más de 50, 60.000 euros es inspeccionado sí o sí, es que es así. Número 18, ¿vale? Bonus track, vive de alquiler a nombre de una empresa, ¿vale? Vive de alquiler a nombre de una empresa que quizás hasta pueda ser tuya, por ejemplo, ¿por qué no? Me voy con una frase de Francis Bacon, este gran pintor anglo-irlandés, que dice así: el gran propósito de la vida no es el conocimiento, yo no te pido que te hagas un maestro en esto, al contrario, lo que te pido es que actúes. Y ya me voy con Antonio Blay, ya me voy, ya te dejo, Fabián, que estás ahí ya con la cámara ya. Pero mira, lo que el gran psicólogo y escritor Antonio Blay, me voy con esta reflexión última, y ya si hay el tiempo para preguntas bien, y si no, quedamos otro día. Muy bien. Este Antonio Blay llegó un momento que se cansó de escuchar a los demás, de leer libros, de seguir las opiniones de otros, y dijo, se acabó, es decir, ya ahora quiero experimentar, no quiero creer nada, quiero dejar de leer, y estuvo durante unos años experimentando y empezó a dejar de hacer caso a la gente. Y dice, él cuenta que fue una de las etapas más productivas de su vida, cuando empezó a intentar cosas, a hacer cosas y a dejar de guiarse por la televisión, por otras personas, ¿no? Así es que quédate con esa reflexión de Antonio Blay, este psicólogo y escritor, y sobre todo experimenta y, bueno, pues no creas a nadie, y mucho menos a Juan Aro. Intenta que Juan Aro te haya dicho, bueno, ¿por qué no podría ser esto así? ¿Vale? Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com